todo, daros las gracias a todos y en particular a Manuel, que sabemos que en una situación complicada, pues que venga a contarnos esto. Ya recibiste nuestro pésame, lo hago ahora público también en todos los... Te agradecemos pues muchísimo que estés ahí con nosotros, hablando pues de un antiguo compañero como muy especial. Muchas gracias, Manuel, y la decana se conectará sobre la marcha y luego imagino que será. Muy bien, muchas gracias. Pues todo tuyo, Manuel. Muchísimas gracias, insisto, por estar aquí con nosotros, y a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo muy fuerte a todos y vamos a empezar. Porque lo que hemos venido aquí a hacer. Pues vamos a hablar en esta hora más o menos de Torres Quevedo, de una manera que no está estructurada por inventos, aunque un poco sí, pero vamos a hablar un poco de su persona. Yo estoy participando ahora en un proyecto de investigación de biografías con gente de la Facultad de Geografía e Historia y yo me ocupo de biografías de ingenieros. Y siempre hablamos de cómo los ingenieros, las biografías son muy particulares, ¿no? Depende de quién las haga, y yo voy a intentar hablar del personaje más que de los inventos, aunque lo más normal es hablar de una lista de inventos. Yo intentaré hablar de un poquito más. Vamos a empezar por qué. ¿Por qué estoy yo aquí hoy hablando de Torres Quevedo? Aparte de la cuestión coyuntural, pues yo estoy aquí porque administrativamente hace ya unos cuantos años, 15 o así, quien llevaba el museo era el secretario de la escuela, y cuando era Javier Valero, pues le empezó a llegar llamadas de gente que quería, alguna gente, mucha menos que ahora, que quería ver el museo, que quería ver a Torres Quevedo, entonces preguntó, ¿pero esto qué es? Eso le explicaron, porque lo llevaba el secretario, y él dijo, yo no lo quiero llevar. Entonces habló con Juan Santamera, que era el director entonces, y decidieron que me lo daban a mí, pues un poco a ver qué decía yo. Y yo dije que sí, pero administrativamente. Por lo que jamás pensé... Manuel, sí. Perdona un momento. Oye, Antonio, ¿puedes cortar todos los micrófonos que no sea Manuel? Tiene mucho ruido de fondo. Se oyen niños por el fondo. Sí, bueno, hay niños siempre. Ahora mismo estamos compartiendo todos la vida. O sea, pues como decía, yo nunca pensé, cuando dije que sí a llevar el museo, jamás pensé que iba a estar aquí hoy contando esto, ni nada parecido. Y lo que dije, me hice cargo del museo como de lo demás, que era su director, que de la biblioteca, y tampoco sé cómo se codifican libros antiguos o nada, ¿no? O sea pero la verdad es que yo pensaba que esto ya lo enseñaría a alguien, que Jesús Fraile era el que se encargaba muchas veces, y gente de la biblioteca, y yo pensé, pues hagamos un librillo y alguien se encargará. Empezó a haber visitas y no quiso encargarse a nadie, una cosa que pasa mucho en las organizaciones y en la administración, como gran organización, pues más todavía, y todo el mundo me decía que no, entonces las primeras visitas las hice yo del museo, como si me había puesto bien el ayuntamiento, o sea, no, porque el museo además era más bien una colección en términos técnicos, porque siempre se sabía lo que eran los inventos principales, pero todo lo demás había muchas cosas que no sabíamos lo que era. Y yo enseñaba la colección y te contaba lo que contaba, más o menos, y decía, bueno, pues ya está. Y cuando me preguntaba por más, dije, no, yo no sé más, yo estoy aquí contándoselo. Pero la verdad es que Torres Quevedo es una persona fascinante y te atrapa, porque es realmente una figura muy peculiar, en que tuvo éxito en todo. Que tuvo éxito familiarmente, tuvo éxito profesional, tuvo éxito social, y le funcionó todos los inventos. Y lo que más vamos a repetir hoy en esta charla es, por primera vez en la historia de la humanidad, el tío se planteó cosas que estaban un salto, pero un salto grande por encima de todo lo que se había hecho, y le funcionó. Con lo cual, el museo, bueno, pues el museo es esto que veis aquí, tiene toda la colección de objetos. No es un museo grande, tampoco es como lo describen, que lo describen como si fuera un almacén, esta es la luz natural que tiene, o sea que, pero evidentemente se puede hacer. En la escuela haremos un museo mejor, pero en todo caso, este museo tiene la ventaja fuerte de que tiene todos los objetos, toda la colección. Si ahora viniera alguien y nos hiciera una oferta imparable
irrechazable por todo, si esto se lo llevaran a un museo nacional, nunca veríais lo que veis en el museo. Con el Museo Nacional guardarían todo, en el Museo Nacional enseñarían 1 o 2 piezas y el resto lo guardarían. De manera que, bueno, esto ya es un museo, lo hemos, con la ayuda de María Pascual y de Consuelo Durán y de más gente, pues lo hemos catalogado, lo hemos inventariado con técnicas museísticas, o sea que es más, ahora mismo, bueno, es un museo que no tiene presupuesto así asignado, somos un poco francotiradores al respecto, pero bueno, pues está aquí. La colección es muy completa, tenemos más de 2.500 visitantes al año y si queréis verlo, está en Google Earth, o sea, está en Google, o sea, se puede ver en 3D. Hay en Arts and Cultures Google, si ponéis ahí, que es un enlace con, es un lujo porque nos seleccionaron ellos. La anécdota es que nos seleccionó Londres, Google Londres, porque hicieron un proyecto muy importante de invenciones e inventos y le pidieron a Google España que diera las contribuciones españolas y no dio a Torres Quevedo, bueno, no lo conocían. Pero en Google Londres sí lo conocían, por una historia más larga que no entraremos hoy, y entonces les dijeron que vinieran. Y vino el responsable de Google España, fue el primero que vino a ver esto, a ver qué era. Y bueno, la verdad es que tenemos aparte de que se puede ver el museo, se pueden ver presentaciones de cada invento, hicimos un esfuerzo y la verdad es que ha quedado muy bien. Yo, si queréis ver cosas de Torres Quevedo, recomiendo eso. Y os recomiendo también que busquéis en Cuarto Milenio Torres Quevedo, lo único que salgo yo, pero en fin, porque hicieron un reportaje en el Cuarto Milenio de Torres Quevedo que dura unos 10 minutos y es un reportaje magnífico, magnífico. Luego lo presentaron, les gustó tanto cuando lo acabaron que me invitaron al programa y entonces vimos el reportaje, que es lo bueno, el reportaje salgo yo un poquito. Claro, eso tardó 2 años, con lo cual el yo que veis allí en el estudio es 2 años más viejo que el yo que veis en la filmación, pero bueno. ¿Quién fue Leonardo Torres Quevedo y quién es? Porque no, realmente la contribución fue importante y es conocido y pervive. Otra cosa es que ser conocido es en sí una pregunta ambiciosa, ¿no? Pero sí es conocido, es mucho menos conocido que durante su vida. Torres Quevedo fue conocidísimo, le ofrecieron ser ministro y lo rechazó, salía mucho en el periódico, salía mucho en todas partes, era un personaje popular. Por la cesura que hubo de la guerra y la posguerra, pues, y por las dinámicas internas españolas, pues no tuvo el éxito que podría haber tenido. Y desde luego, si hubiera sido francés, inglés, alemán o norteamericano, tendría un gran museo hoy. Pero también es verdad que son sociedades que el principal problema para esto es que nosotros tenemos una sociedad en la que el dinero es nuestro. Todos nosotros, españoles, el dinero es nuestro y siempre pensamos, ¿por qué no viene otro y pone dinero para esto que sería muy interesante? Pero nosotros no lo ponemos. En Estados Unidos, por ejemplo, también en más sitios, hay una función social del dinero. La gente que tiene mucho dinero no se lo da todo a su familia. En España, todo el que tiene el dinero que tenga es para tu familia, menos los impuestos. Pero no es para la beneficencia en general. Es verdad que Amancio Ortega está contribuyendo mucho y por eso es conocido. Yo siempre digo que la contribución de Amancio Ortega es valiosísima y hay que estar muy agradecidos. Pero es una oasis en un montón de gente que cuando da, lo da para su propia fama, para su propia estima, vamos a decirlo. Y luego también hubo un hiato en la ciencia en España que hizo que de un momento en que estábamos pues en los 30, en los 20, 30, estábamos pues, allí con todo el mundo a la cabeza. Einstein vino Lorentz, o sea, los científicos que vinieron en aquel momento a España eran primeros espadas mundiales y eso, claro, con la guerra y la posguerra y la guerra mundial, pues todo se acabó. La recuperación de Torres Quevedo existe, o sea, Torres Quevedo, si entráis en Google y ponéis Torres Quevedo, veréis muchos reportajes, veréis reportajes recurrentes en La Vanguardia, veréis menciones recurrentes en El País, o sea, quiero decir que Torres Quevedo es un personaje que se está recuperando. Ahora, sigue siendo menos conocido por su obra, y aquí lo tenéis, aquí os lo presento, Torres y su madre era Quevedo. Él era Torres Quevedo de 2 apellidos, luego la familia ha juntado los 2 apellidos como es normal. Y aquí le veis, aquí a la izquierda,
y veis que era un personaje, un tío altísimo, un tío imponente, un tío imponente. Tenía mucha bonomía, era muy humilde, pero realmente debía imponer. O sea, ya lo veis aquí en esta foto. La otra es la de la derecha, es la más conocida, que está él. ¿Es conocido? Pues sí, tiene calles. Es verdad que esta es una zona de Marbella, Málaga-Marbella, y aquí tenéis a Esteban Terradas, Torres Quevedo, Eduardo Torroja, bueno, o sea que también Saavedra en otros sitios, pero bueno, oye, si tienes calles, no tan desconocido no serás, ¿no? Pues es verdad que donde yo vivo, las calles son de la familia que tenía las tierras, y solo son conocidos porque tienen una calle. Bueno, no, Torres Quevedo tiene más cosas. Fue retratado por Joaquín Sorolla en 1917 y fue retratado con sus inventos. Veremos luego, esto es el Usillo sin fin y esto de atrás es el dirigible. No debió llamarle la atención lo que hacía, porque cuando retrató a Ramón y Cajal o a Unamuno o a tal, no puso fondos, eran fondos negros, no puso nada. O sea que la ilustración del fondo, que además a mí me gusta, los dos apuntes del dirigible y del Usillo están en el Museo Sorolla, si vais alguna vez podéis verlos. Bueno, aquí tenéis la familia real, por decirla, una familia así, en esos términos, pues aquí veis a Juan Carlos y Sofía cuando eran príncipes, con José Antonio Fernández Ordóñez, con Jafo aquí, cuando Jafo era presidente del colegio. Se organizó una retrospectiva de Torres Quevedo en el Palacio de Cristal del Retiro, Palacio Velázquez, y aquí le tenéis, en aquel momento todavía funcionaba el ajedrecista, el segundo ajedrecista, dejó de funcionar en los 80, la última vez que funcionó fue a Santander y ya de allí pues volvió estropeado. Aquí tenéis la generación del 14, en las primeras generaciones del 14, Antonio López Vega era el comisario, y aquí, bueno, tenéis la inauguración, Felipe VI, y aquí tenéis en la inauguración de la exposición del sesquicentenario de la Real Academia, porque Torres Quevedo fue miembro de la Real Academia Española, también. Hizo un diccionario técnico hispanoamericano y, bueno, pues en eso tiene su... Luego acabaremos con una cita de su discurso de entrada a la academia. Bueno, Google patrocinó, difundió, por eso Google hizo esto en 2013 y por eso sabía que existía Torres Quevedo, porque vino a financiar una cosa cuando el centenario del transbordador, de manera que, bueno, pues es conocido, sí, hay estatuas y bustos por España, esta está en Iguña, esta estatua es esta misma. Pero bueno, la aeronáutica ha dejado mucha huella. De la Politécnica, 5 escuelas nos declaramos herederas de Torres Quevedo. Nosotros porque era ingeniero de caminos, por supuesto los aeronáuticos por el dirigible y la aeronavegación, también telecomunicaciones, también industriales, también informática, porque los inventos que vamos a ver pues fueron realmente muy señeros y muy pioneros en esas cosas. Hay sellos, vamos a pasar deprisa, pero o sea, que como veis es un personaje celebrado. Yo siempre digo que, bueno, no siempre, pero muchas veces digo que la gente que dice el olvidado personaje lo hace por 2 cosas que a mí no me parecen bien. Una es por vagancia, porque si alguien es olvidado no hay que trabajar, no, ya está, es olvidado y puedo... Y otra es para ponerse una cierta medalla de aquí estoy yo recuperando un olvidado personaje. Bueno, yo no creo que sea olvidado, creo que hay que difundir lo que hace, porque es verdad que su obra es inmensa y es apabullante y no se conoce lo suficiente, pero bueno. ¿En su época fue muy conocido? Sí. Aquí tenéis en el 35, él murió el 36, se retiró un poco antes, estaba enfermo, se murió al principio de la Guerra Civil sin relación con la guerra, porque en la guerra él vivía en Válgame Dios, justo en Prim, Almirante, pues ahí estaba detrás del cuartel general del ejército, y por miedo a los bombardeos se mudaron a las afueras de Madrid, la calle Jenner. O sea que en las afueras de Madrid, que es donde está el colegio ahora mismo, en la calle donde está el colegio, alquiló una planta de un hotelito de un médico, y se fue la familia entera a las afueras de Madrid, a la sazón, la calle Jenner. Aquí tenéis el pintor Leandro Oroz, es una noticia de la época, del 35, y veis que se le compran, la Junta de Iconografía Nacional compra 25 dibujos
a sus herederos de ilustres personalidades como Unamuno, Valle Inclán, Pérez Ayala, Ortega y Gasset, Machado, Torres Quevedo, Benlliure y Palacio Valdés. No parece que fuera un personaje de segunda fila. O sea, está ahí en medio, no está en orden alfabético. O sea, quiere decir que es claramente... Bueno, vamos a hablar un poco salpimentando, como decía Sandro Rocci, nuestro querido Sandro Rocci. Cuando hablemos del periódico, pues pondré otra noticia y alguna otra cosa. Pues en el mismo día que se publicaba eso, pues había la sesión parlamentaria de la obra en el Extrarradio de Madrid. Y a la derecha veis cómo el señor Prieto contrajo el compromiso de construir un nuevo hipódromo y elogia la obra de los nuevos ministerios. O sea que esta es una sesión parlamentaria donde se aprobaba una dotación presupuestaria para los nuevos ministerios, en el Extrarradio de Madrid, ya no en las afueras, fuera de Madrid. Efectivamente, donde estaba antes el hipódromo, uno de los sitios, pero bueno, el hipódromo dejó sitio a los nuevos ministerios. También, bueno, pues aquí está el señor Blanc Radical, dice que los diputados hablan de memoria y por eso cometen injusticias notorias. Y ha sido necesario que el Ministerio pida un crédito modesto para la continuación de los edificios para que los regionalistas hayan combatido esas obras. O sea, cambiando unas cuantas palabras, hay noticias que vamos a ver que podrían ser de hoy, otras no, otras claramente son muy antiguas. ¿Cómo era España? Pues España estaba en un momento de renacimiento. En realidad, cuando se crió, cuando se educó Torres Quevedo, estaba en un estado de postración. Se ha escrito que Torres Quevedo se sobrepuso totalmente, él y Ramón y Cajal, al sistema, porque en aquel momento no éramos capaces, Sánchez Drona ha escrito que no éramos capaces ni siquiera de copiar buenos libros extranjeros de ciencias, que la ciencia española estaba totalmente postrada. Gracias a Torres Quevedo, gracias a Ramón y Cajal, gracias a la Junta de Precios de Estudios, a otra gente, pues digamos que el cambio fue enorme entre 1880, cuando empieza a trabajar Torres Quevedo, y 1930, cuando se retira, digamos. Y en esos años, pues la pinta que tenía, pues aquí tengo dos otros ejemplos, el puerto de Ceuta y Toledo, ¿no? Bueno, las fotos lo acostumbrado. Es verdad que las fotos, la técnica de representación de la imagen influye en nuestra visión de las épocas, pues te parece antiguo. ¿Qué inventó? Un montón de cosas. Un montón de cosas. El conjunto es, como digo, llama mucho la atención y todo el mundo que viene al museo acaba diciendo, o sea, si te contaran que estos son los inventos de dos generaciones de un laboratorio, de los laboratorios Bell o de algo, te parecería una contribución gigantesca. Pero pensar que fue una persona al frente de un taller estupendo, claramente, porque todo lo que se hacía en el taller del laboratorio de automática, pues inventó muchísimas cosas. Ahora, es verdad que hay dos grupos de inventos, unos inventos que le hicieron famoso en su momento y famoso. Es verdad que el personaje es todo, pero lo que le hace famoso hoy son cosas que estaban tan adelantadas a su época que no fueron tan conocidas en su momento. Fueron conocidas, pero menos. Lo que llegó al gran público fueron sobre todo tres grupos de inventos. Lo que le hizo famoso fueron las máquinas de calcular, lo que se llama aritmómetros. El transbordador también le hizo conocido. Esta es la versión del Monte Ullía, no la del Niágara, pero bueno, la del Monte Ullía, y los dirigibles con los que empezó a trabajar con el ejército español. Luego se pelearon y además hubo dos personajes que le pusieron la proa intensamente, sobre todo Vives, pero también un poco Quindelán, y él se fue y vendió los inventos, vendió los dirigibles a Astra, a Francia. Bueno, estos son los inventos que le dieron fama. Las máquinas de calcular, fue lo que hizo que le diéramos un laboratorio, lo que presentó en París y lo que tuvo mucho, mucho mérito. Hoy, bueno, el Niágara sigue funcionando, aunque es un invento un poco particular, hoy le dedicaremos seguramente menos tiempo al transbordador que otras cosas. El telequino, el primer mando a distancia eficaz de la historia de la humanidad, y el ajedrecista, el primer autómata de la historia de la humanidad, y el primer juego por ordenador de la historia de la humanidad. El autómata es el primer ajedrecista, este ya es el segundo autómata, pero es el primero que fue un juego como los de hoy,
claro, mucha menos bits, pero un juego como los de hoy. Veremos un poco más tarde los inventos con un poco más de detalle, pero es importante que te inventó muchas cosas. Oye, y una vez hicimos esto es el resultado de una cosa que hicimos de investigación pequeña para ver si podíamos contar a qué se había dedicado una cosa y luego la había abandonado. Y descubrimos que no abandonó nada, que funcionaba con todas las líneas, digamos, abiertas a la vez, que los aritmómetros efectivamente mecánicos pues era lo que empezó pronto y acabó tarde, pero el transbordador le duró mucho tiempo, el telequino le duró bastante y todo iba, las ajedrecistas, de manera que no fue una persona que tuviera un solo centro de atención, sino que realmente tuvo una capacidad muy, muy amplia. A mí mi teoría, es una teoría, no la he confirmado, es que yo creo que no dormía, que eran personas que necesitaba dormir muy poco y que él con dormir 4 horas pues estaría sano y entero y no como los demás, y si duermes muy poco tienes 2 vidas enteras, una de las cuales es muy, muy callada, porque mientras los demás duermen tú puedes hacer cosas. La biografía, hoy vamos a hablar menos de la biografía, es más contar cosas de él que ser ordenados, pero él nace en 1852, en el 70 en su adolescencia lo preparan para ser un alto funcionario. Él elige ser ingeniero de caminos, trabaja muy poco al acabar la carrera en cuestiones ferroviarias en Bilbao con su padre, y su padre era vasco, ingeniero de caminos vasco, y después hereda dinero de 2 tías suyas solteras, que fallecen, y como eran ricas y hereda una fortuna, entonces ya se retira, él se dedica a sus cosas, como le llama él, y en sus cosas es inventar, y se retira de la ingeniería civil. Él escribió que la escuela, otro escrito que tiene, escribió que la escuela es un sitio muy bueno, la gente donde se prepara bien para luego de verdad formarse en estas cosas de las máquinas, pero que era un sitio apreciable, o sea, que tenía buen recuerdo. Su vida profesional empieza en 1880, 1890, es cuando vuelve a Madrid y ya empieza a fomentar sus inventos, le dan al laboratorio, dirige el laboratorio, y entre el 12 y el 36 pues está sobre todo en Madrid. Antes pues tiene otras cosas, ¿no? Vive en Madrid pero a caballo, va a París, o sea, bueno, sobre todo entre el 9 y el 12 cuando vendió los dirigibles, y por tanto pues estuvo allí entre Madrid y París. Alzugaray dice que son tan variados sus frentes de actuación que resulta difícil la aproximación sistemática. Es cierto, es cierto. Con lo cual acaba pasando en revista a los inventos. Bueno, Alzugaray dice que fue un sabio, un precursor, adelantado a su tiempo, su figura se engrandece con el paso de los años, es uno de nuestros ingenieros universales. Hagámosle justicia, porque si le honramos y le admiramos, nos honramos un poco a todos los españoles, y eso, como todos los grandes personajes de la historia, cuando son de un colectivo al que nos podemos acercar, del que somos parte, pues es bueno hablar bien de Torres Quevedo, es bueno defenderle y es bueno contar lo que hizo porque bueno, parte nos toca a nosotros, ¿no? Una pequeña parte, pero eso es realmente también porque estamos aquí. Además de inventar, fue un inventor muy organizado. Él patentó todo en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, por supuesto en España. O sea, que lo patentaba. La Oficina de Patentes Española tiene un libro de patentes de Torres Quevedo también. Pero luego ingresó en 1901 en la Real Academia de Ciencias por los aritmómetros, por las calculadoras. En 1920 ingresa en la RAE, es académico honorario en Suiza, en Ginebra, es correspondiente de la Hispanic Society, participó en los trabajos de la Sociedad de Naciones, que eso es lo que no lo he puesto en estas transparencias, pero él participó en muchísimas comisiones y misiones españolas en España y en el extranjero, en Argentina, en Estados Unidos, en París, que realmente fue una persona muy integrada. Y tenéis también aquí en el centro, cuando se publica, está en el centro porque esta foto es para honrarle a él sobre todo, porque el primer fascículo del Diccionario Tecnológico Hispanoamericano, eso fue lo que le encargó la RAE cuando lo admitió. Y con el rey, aquí a su
a su derecha, a nuestra izquierda, y el resto de personajes, y conozco un par de ellos, pero más no. Pero bueno, aquí tenéis lo que decía la Sociedad de Naciones, la participación de España en la Sociedad de Naciones, en Ginebra. ¿Tú lo has puesto de comer a esto? Aquí tenéis a la derecha, integrada por 14 miembros, la Comisión de Cooperación Intelectual. Tiene a Torres Quevedo, tiene a Julio Casares y, bueno, o sea que es una comisión muy notable. En el mismo periódico, como decía antes, en El Sol, el 5 de abril, tenemos lea usted el esquema de la historia de Wells, en 2 tomos, 4 lujosas encuadernaciones. O sea, que, en fin, bueno, Wells era una persona en ese momento, en aquel día, también compartía el espacio con Torres Quevedo, y eso es participación. Los inventos que le hicieron conocido, como digo, el transbordador es un caso particular, pero sobre todo los aritmómetros y los dirigibles. Los aritmómetros, ¿por qué? Bueno, en un momento dado él quería resolver a través de la física problemas matemáticos, y eso fue lo que le llamó la atención. En aquel momento los aritmómetros, pensemos que estamos hablando de 1880 y tantos, cuando él empieza a trabajar, 1890, los aritmómetros son algo realmente mágico. Pensemos que estamos hablando del momento en que la contabilidad de los imperios se lleva a mano, la contabilidad de la India se lleva a mano, la contabilidad del imperio holandés, entonces había montones de gente sumando y gente comprobando las sumas. Tener una máquina que pudiera siquiera sumar era una gran cosa. Él compró dos Colmar, que eran los únicos que se vendían en aquel momento y que eran aritmómetros que lo que hacían era llevar la intendencia del ejército de Napoleón, por eso fueron desarrollados, y por tanto pues sumaban, restaban, multiplicaban y dividían, pero no hacían mucho más. Entonces él empieza a ver qué puede hacer con máquinas que hacen operaciones básicas, que estaba muy bien, y el que tenía acceso a una era privilegiado, pero ¿qué hace él? Pues aquí tenemos sus primeros aritmómetros mecánicos. El primero lo que resuelve es ecuaciones diferenciales de primer orden, que siendo que el panorama era que sumaban y multiplicaban los que se vendían o los que podían fabricarse, pues imaginemos que es resolver ecuaciones diferenciales. Es una cosa verdaderamente mágica. El segundo aritmómetro, y este también lo tenemos en el museo, es un aritmómetro que resuelve ecuaciones de segundo grado, realmente es M y N, pero más bien de segundo grado, en raíces reales y complejas. Y luego este es el que estaba pintado por el Usillo sin fin. El Usillo es una máquina que resuelve una ecuación realmente peculiar, que es esta, y la resuelve. Entonces, estas son las máquinas que le dan fama. Con estas máquinas, él hace una memoria que presenta, que está publicada en la revista de Obras Públicas. Entrada, está todo en PDF, la revista de Obras Públicas está en abierto, y los escritos de Torres Quevedo están todos allí, o sea que se puede bajar. Yo recomiendo, y lo volveré a recomendar después, el Tratado de Automática, que sus primeras 3 o 4 páginas son maravillosas en cómo cuenta una cosa que está inventando él, como luego veremos, pero también su memoria de máquinas algébricas, que es como, claro, las máquinas, no había la terminología, no había el vocabulario, no se llamaban calculadoras, se llamaban máquinas algébricas, aritmómetros, que venían sobre todo heredadas del francés, porque es verdad que Pascal, es verdad que Leibniz, es verdad que esta gente hizo máquinas mecánicas de calcular, como digo, máquinas mucho más simples que estas, pero bueno. Esto le dio fama, y este último, el Usillo sin fin, que es el que veis aquí, pues, bueno, aquí tenéis, esta máquina se vendió, el sistema Torres, en Francia, Chateau, père et fils, o sea, el padre y los hijos de Chateau y sus hijos vendían esta máquina para resolver estas ecuaciones. Y esta se comercializó y se vendió. Él nunca vendió nada. O sea, él directamente no comercializaba. Él inventaba, fabricaba un modelo, funcionaba y se dedicaba a otra cosa. Él nunca tuvo la menor tentación de ser comerciante, negociante o empresario como tal. Igual que político, él decía que sabía lo que era
y no quería hacer otras cosas. Pero sí que estuvo siempre atento a quien pudiera vender sus inventos y Chateau, como después una sociedad bilbaína, como después Astra, bueno, al revés, Astra y luego la sociedad bilbaína vendieron cosas de Torres Quevedo. Y él siempre colaboró, él siempre estaba interesado y defendió sus inventos, pero no los vendía. Esta máquina, este es el usillo, este es el apunte de Sorolla, este es el usillo que tenemos, y este es la máquina de ecuaciones, que es una máquina que inventó en 1795, que tenemos también, si lo veis en Google, toda la colección de planos, es preciosa, los planos de la máquina. Esta máquina tiene varios usillos dentro, aquí detrás, y esta máquina resuelve las raíces de un polinomio de grado 8, cosa que jamás nunca se podía hacer, o sea, por primera vez en la historia de la humanidad. Es una máquina mecánica. Y con esta máquina, él dijo que la mecánica no daba para más, que no se podía seguir por la mecánica, que Charles Babbage no podía tener éxito porque la mecánica no permitía ir a mayores complejidades. Sí lo permitía la electricidad y los motores, claro. Y aquí tenéis el segundo aritmómetro electromecánico, y este es de 1920. Este se presentó en París y este es la primera vez en la historia de la humanidad que hubo algo parecido a un PC, a una consola. Porque el resto de las máquinas, pues hombre, no podía manejarla cualquier persona que viniera de la calle, había que entrenarse, había que formarse. Pero aquí tenéis una máquina de escribir en la que cualquiera sabe escribir 7 más 5. Bueno, pues esta máquina, tú escribías la ecuación, esto era lo que calculaba, aquí veis el motor debajo, el aritmómetro era el conjunto de las dos cosas. Esto fue inventado en 1917, presentado el 20. O sea que todos estos años, hasta 2036, vamos a estar en un centenario de Torres Quevedo, de algo de Torres Quevedo y de algo meritorio de Torres Quevedo. Porque tantas cosas, pues parece que ahora es el centenario, ahora es el centenario de otra cosa. Pues sí, llevamos 30 años vamos a estar 40 años de centenarios, de la primera vez en la historia de la humanidad que se hizo algo. Esto calculaba, esto manejaba, actuaba sobre los números de la máquina de escribir también y escribía la solución, y aquí no se ve, pero hay una pequeña cuerdecita para dar el retorno de carro y que pasara la hoja. O sea que tú escribías 7 más 5, la máquina escribía 12 y pasaba a la línea siguiente a que le hicieras otra pregunta. O sea que es la primera vez que hubo algo parecido a un PC en la historia de la humanidad. La máquina es de las primeras que salieron, de hecho es anterior a que el teclado fuera el que tenemos hoy, el QWERTY. El teclado es un teclado más antiguo, o sea que él estaba atento a utilizar todo lo nuevo que salía, y eso tengámoslo en mente porque volveré al final de la charla sobre ello, pero fue una persona que supo hacerlo todo. Los dirigibles, él no inventó el dirigible es un invento de Zeppelin, pero él inventó una estructura a base de sogas y madera que lo que hacía, que tenía una forma trilobulada, porque es la forma que desarrolló, que inventó, de manera que frente al Zeppelin, que aquí tenéis el Zeppelin, la forma que tenía, este Zeppelin era rígido, no se podía hacer nada con él. Yo siempre digo en las visitas que ríete tú de lo que dijo Felipe González de los jarrones chinos, ¿qué haces con esto cuando no está volando? Que ocupa algunos campos de fútbol. Bueno, pues la solución la dio Torres Quevedo, que lo que hizo fue una estructura que permite que se guarden y se desplieguen los dirigibles. Un dirigible, cuando no está en funcionamiento, se puede doblar, se puede guardar y se puede almacenar en cualquier sitio. De manera que el dirigible, esto fue una revolución en los dirigibles. Empezó con el ejército español, se lo vendió a la Casa Astra francesa, los británicos y los franceses fabricaron muchos. Aquí tenéis Spanish Torres Quevedo. Se llamaron Astra Torres, Astra por la marca de los dirigibles, Torres por su apellido. Los dirigibles, estamos hablando de 1909, 1910, enseguida llega la Guerra Mundial. Con la Guerra Mundial, los dirigibles que son desplegados en el frente, ya había aviones, hubo un debate muy grande en el mundo si los aviones y los dirigibles tenían sentido a la vez, y al principio parecía que sí, luego ya se vio que no, que los dirigibles son para otra cosa, y de hecho en la guerra se demostró. Los del frente franceses enseguida fueron, y los alemanes enseguida cayeron,
pero en la guerra de submarinos, para los franceses en el Mediterráneo, para los británicos en el Atlántico, los Astra Torres, los Torres Quevedo fueron un equipo muy, muy útil y muy exitoso. De manera que tuvieron contribución al esfuerzo bélico y una contribución positiva, porque lo que eran desventajas en el frente, en el mar eran ventajas, estar allí flotando para identificar submarinos alemanes. De manera que esto fue un invento que le hizo muy famoso en su época. Tenéis otras fotos, hay más. Vida social también tuvo. En su vida, él estuvo en el casino, en el Ateneo Científico. El licor Ocho Hermanos tenía una lista de españoles ilustres y españolas ilustres que bebían el licor Ocho Hermanos, y uno de ellos era él, era Torres Quevedo. Presidió las corporaciones de la Feria del Libro, o sea que él tuvo una vida social importante. Aquí una anécdota, le entrevistaron una vez en el teatro, dice, ¿cómo ven el teatro los que no viven del teatro? Dice, con la inauguración teatral de la primavera, le preguntan y le dice, ¿por qué no le preguntan por qué no se representan dramas en el teatro español? Apenas, dice, esta decadencia del drama en España, país dramático, no me la explico. Pero hoy no volvería yo al teatro ni con Echegaray resucitado. O sea, que él tenía un cierto sentido del humor y le entrevistaban para esto. O sea, que fue muy conocido. Digamos que esos son los inventos de entonces, dejo al margen el transbordador, que veremos un poco al final. Los inventos de hoy, ¿cuáles son? Pues dos. El telequino es el primer mando a distancia eficaz de la historia de la humanidad. Tengo que añadir eficaz porque el primer control a distancia de la historia de la humanidad fue el barquito de Tesla, que parece que la diferencia es completa. Tesla hizo un barquito que más o menos estas dimensiones, aquí tenéis la foto, hay muchas réplicas en el mundo, y Tesla lo que quería era no controlar a distancia algo, sino enviar energía sin hilos. Y inventó este barco que se controlaba con un interruptor de 4 posiciones, avante, atrás, estribor, babor. Y ese barco ya tenía un tamaño así, y lo que hizo fue hacer una demostración en Nueva York. Torres Quevedo lo que hace es inventar un control a distancia para poder manejar, él quería dirigibles. O sea, el objetivo inicial del telequino era manejar a distancia dirigibles que estaban llenos de hidrógeno, que tenían accidentes, que eran peligrosos, porque estallaba y hubo grandes desastres, el de Hindenburg en Nueva York, hubo también grandes desastres de dirigibles, y él dijo, pues inventamos algo, a principios del siglo XX, que podamos controlar dirigibles desde la distancia, pues nos irá bien. Inventó este. Tuvo éxito, aquí tenéis este es el mando, se da con un pulsador de telégrafo, este es el codificador, este es el intérprete que está a bordo del ¿qué? Pues de la lancha, porque este se probó en una lancha en el Abra en Bilbao, donde el rey Alfonso XIII y Torres Quevedo manejaron una lancha. Aquí tenéis una descripción del invento en la vida marítima. No tenemos sitio de tiempo ahora de ir allí, ya voy tarde. La cronología está aquí completa, pero me la voy a saltar. Ved si me interesa que la primera patente es de 1902 y en Francia, lo patentó primero en Francia, porque su negocio de dirigibles estaba en Francia. Él quiso seguir con los dirigibles en España, pero el ejército no le dejó y le pusieron varias pruebas y le quitaron la financiación. La historia más larga, pero el 3 lo patenta en España y lo que tardó fue 4 años en hacerlo. Luego ya el 6 y el 7 tiene que defender su patente de 2 inventores franceses que violaban su patente. Y la violaban, la defendió con éxito. De manera que, bueno, pues en 2007 sí que el IECUBO, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos estadounidense y ahora mundial, hizo un hito, aprobó un hito que está en el museo, en que se reconoce que efectivamente el telequino es el tatarabuelo de todo lo que tenemos en casa ahora. Que no era una arma técnica, o sea, no es nada, esto se hacía con radio, con una emisora. ¿Por qué no tuvo éxito en su momento? Bueno, por falta de financiación, la radio estaba recién inventada y parece que tenía interferencias, aunque hubo gente que se quiso usar para torpedos, pero bueno, sería más larga. El primer mando a distancia con radiofrecuencia de la historia es el telequino. Y el primer vehículo telemandado no tripulado, el primer UAV,
V como A como aeronáutico, pero el primer vehículo telemandado fue un barco que navegó por el puerto de Bilbao a principios del siglo XX, que ese es un honor español. Esto es una cita de Juanjo Velasco, que también es siguiendo con el interludio, aquí tenemos en el Diario Oficial de Avisos de Madrid cómo se publica que Leonardo Torres Quevedo ha extraviado un resguardo del depósito de alhajas en el Banco de España y que se publica un segundo aviso porque él extravía el recibo y va a pedir que se lo den, que le haga un duplicado, pero como el recibo era un recibo, pues se publican tres avisos de que si alguien tiene el recibo, que se dé a conocer y que vaya por las joyas, por si acaso las hubiera ignorado. O sea que, como anécdota. Y en el Ateneo también, de participación social, pues en el 881 se hace una recaudación para construir el edificio del Ateneo y Aguirre, Gerona y Canaletas, Torres Quevedo, Juan José de Fuentes, Fuensanta del Valle, ponen 5.000 pesetas, 2.500 pesetas, 2.000 pesetas, no, duros, perdón, eran duros. 5.000 duros, 2.500 duros, 2.060 duros, 1.000 duros. O sea que, y ya hay 50.000 duros suscritos, o sea que él que era uno de los contribuyentes, que era conocido. Un poco de tal, pero no es. Su huella más importante, con todo, es la automática. La automática la inventó él. Esto está, pues, es la revista de Obras Públicas, les animo, como digo, a leerlo, porque, vamos a ver si me doy un poco de prisa, pero lo que dice es que es el momento en que la cinemática ya no vale y que hace falta autómatas, que hace falta una sección especial, la automática, que examinará los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. O sea, unas máquinas que se relacionen con su entorno. Las máquinas son autistas, son máquinas que hacen lo suyo. Un telar es una máquina complejísima, si no le pones hilo se rompe y solamente sabe hacer tejidos, no sabe hacer más. No se relaciona con el exterior. Nada, son autistas extremos. Sin embargo, lo que él dice es el momento de que tengan relación, de que tendrán que tener sentidos, aparatos sensibles a las circunstancias, tendrán que tener miembros, tendrán que tener energía suficiente, tendrán que tener discernimiento. O sea que el autómata es la primera parte a la inteligencia artificial, pero lo que estos son, nuevamente está escribiendo por primera vez en la historia las palabras de una ciencia que puede hacer esto. ¿Y puede? Sí, aquí están las cosas. Puede. Hace el primer autómata de la historia de la humanidad, que este es el primer ajedrecista. El ajedrecista, aquí lo tenéis contándolo a una revista, es una máquina que juega el final de torre y rey contra el rey. La persona juega con el rey, la máquina juega con el rey y la torre. Funcionaba con el motor, estaba debajo, tenía un sistema de pesas, aquí lo tenéis, las pesas ya no están, está el sistema, y aquí tenéis todos los relés de cada una de las jugadas. De manera que esta máquina es el primer autómata de la historia de la humanidad. ¿Qué es? Hombre, es un prototipo, no es una máquina terminada. Si lo veis, he puesto la foto por atrás, pero aquí tenéis como esto es una máquina, dicho en inglés makeshift, o sea, de fortuna. Esto se va haciendo hasta que funciona. Vamos modificando hasta que la máquina funciona, es un prototipo. El segundo ajedrecista, que lo diseñó él, lo construyó su hijo, es el primer juego por la historia de la humanidad. Hace lo mismo, ya sabiendo qué se hace, la máquina es mucho más limpia, ya está diseñada, no está descubierta, no está inventada, esta máquina ya está diseñada, y aquí lo que hace es jugar, la máquina movía la torre y el rey blancos y jugaba y al final daba jaque mate al rey negro. ¿Por qué es un ordenador? Pues sí, porque tiene un programa. El programa fue publicado en el 28 en el Scientific American. El programa no es muy bueno, pero cumple las reglas del ajedrez. Pero además es un juego, sí, además de un programa es un juego. ¿Por qué? Porque interactuaba con el jugador, es la primera vez que una máquina te ganaba. La primera vez en la historia que una máquina te ganaba. ¿Vale? Y además tenía varias cosas del juego. Este es un disco de pizarra donde decía jaque mate, y si tú te cerrabas, lo único que podías hacer era trampa cuando veías que te iba a dar mate, porque ese es el mate, este es el final de partida que primero te enseña a resolver si aprendes a jugar al ajedrez.
porque no se te puede escapar el otro y hay reglas para empatar, para hacer tablas. Para que ganar no. O sea, en esta condición los negras no pueden ganar, pero podrían empatar con un par de cosas. Y sin embargo hay una mecánica bastante sencilla para darle mate. Pues como digo, es un juego porque además tenía si tú hacías trampa, lo que decía es equivocaciones, se encendía la primera equivocación y decía vuelve a la posición. Aquí hay, como veis en cada una de las casillas hay un circuito que está abierto, los dos, aquí está la continuidad del circuito, lo da una tela metálica que está debajo del rey negro. O sea que, viendo qué circuito está cerrado, la máquina sabe dónde está tu rey. Y con los electroimanes que están aquí debajo, este es el electroimán, este es el electroimán de la torre, y detrás está el electroimán del rey, en otra posición. Esta deslizadera es lo que mueve la torre en este sentido, esa deslizadera que se ve ahí es lo que mueve la torre en ese sentido. El rey tiene deslizaderas al otro lado y justo detrás. De manera que jugaba contigo, te daba equivocaciones, corrige, a las 3 equivocaciones dejaba de jugar porque eres o tramposo o ignorante. Con cualquiera de los dos casos no merece la pena jugar contigo. Y además tenía un contacto que si lo cerrabas discretamente, perdía la programación durante un poquito, empezaba a hacer un poco el tonto y pensabas que ibas a ganarle a la máquina, pero la máquina te ganaba. O sea que este es el primer ordenador de juegos de la historia de la humanidad. Y eso fue lo que Google celebró en 2013, era el centenario, bueno, un poco realmente de este invento, no de esta máquina. Esta máquina fue demostrada y jugó con mucha gente. Aquí está la foto que hemos puesto antes, jugando con el príncipe entonces. Aquí hay el hijo de Leonardo con gente jugando, y aquí está jugando, más mayor, con Norbert Wiener. Norbert Wiener en el 50 y tantos escribió que ya era concebible con la informática, con la cibernética entonces, construir una máquina que pudiera jugar al ajedrez. ¿Cómo concebible? Se inventó en 1911 una que juega un final de partida. Y aquí lo tenéis. De manera que eso también, bueno. Aquí tenéis Solidaridad Obrera. Tuvo a toda página informó a seis columnas, en página par, pero a 6 columnas, del fallecimiento de Torres Quevedo, y desde entonces pues ha sido muy, muy celebrado. Como digo, murió en el 36, poco después de mudarse de enfermedad, y veis cómo se recoge, inventor del telequino. O sea, que lo que en aquel momento es el que decidieron señalar. Claramente era sido el que más había llamado la atención, porque, como digo, el eco de la demostración en el Abra, en Bilbao, con Alfonso XIII, fue inmensa, inmensa. El transbordador es un invento diferente. El transbordador fue su primer invento, fue su único fracaso parcial, porque él lo inventó, lo patentó y lo llevó a Suiza, y en Suiza le pusieron la proa. Fueron bastante chauvinistas. Es verdad que los españoles, todos los que hemos salido por ahí, tenemos que explicar por qué sabemos hacer lo que sabemos, porque si llega un inglés y te dice sabemos hacer, en mi caso, túneles, pues nunca le discuten. Si viene un francés, o lo discuten como persona, pero no piensan que no tenga detrás el armazón, el aparataje. Sin embargo, cuando va en español, normalmente, aunque ya menos, pero todavía hay que explicar tanto por qué sabes hacer teleféricos o cosas, y claramente pues vino sin terminar la obra. Cuando vino sin terminar esta obra el transbordador fue cuando se dedicó a los aritmómetros. Pero él tuvo éxito después. Finalmente se hizo el Monte Ulía, el transbordador del Monte Ulía, que aquí lo tenéis, que ya está desmantelado, pero sigue vivo el del Niágara, que se inauguró en 1916 y que tiene mínimos cambios con respecto al diseño original de Torres Quevedo. Algún cambio tiene, para mayor comodidad. Se cambian aquí veis como lo que tenía era 6 ruedas, y aquí lo que tiene son 24. Cada rueda se cambia un bogie para, igual que en los ferrocarriles, tener un viaje más cómodo. Eso está en el Niágara, encima, sigue abierto hoy, encima de una cosa que se llama el remolino, y lo único que le pusieron techo, porque en el Niágara hace todavía peor tiempo que en San Sebastián, donde no hacía falta techo, y en el Niágara pues sí le han puesto techo porque llueve más y es más lío. Este invento es el que sigue vivo hoy, pero no es un invento muy conocido en el mundo, es casi más conocido en España que en el resto del mundo. En el Niágara hay 2 placas, o sea que no es que le falte reconocimiento. Está pintado de rojo y amarillo por la bandera española, porque se llamó durante una temporada Spanish Aerocar.
transbordadores, aerocoche, de manera que eso está. Este es el hito que está en el museo del IE Cubo. Aquí hay una placa de homenaje que está en Madrid, en la calle Válgame Dios. Y yo querría acabar, pues terminando, con una idea, bueno, agradeciendo a todos los que hemos trabajado para difundir a Torres Quevedo. Francisco González Redondo, que es ahora mismo probablemente el experto español que más se dedica y el que más sabe y el que más colección tiene, a gran distancia de todos los demás. Sánchez Ron, Antonio López Vega, Antonio Sánchez Mases, Jesús Fraile, Consuelo Durán, María Pascual y Francisco González de Posada, que es el padre de Francisco González Redondo y que fue quien empezó con estas cosas de redescubrir, y con quien organizamos. Él vino a la escuela y organizamos hace ya unos cuantos años una retrospectiva muy grande. Entonces, sí quiero nombrarles porque, bueno, pues efectivamente, aunque cada vez hay más gente y habría que poner aquí a una lista más larga, pero bueno, está la gente que más sostenido, que más ha dedicado, tal. Y querría terminar diciendo que la imagen mental es lo que debe cambiar. Que nosotros pensamos en esta gente como gente antigua. Y voy a hacer el paralelismo con Sherlock Holmes. Nosotros pensamos en Sherlock Holmes como un personaje victoriano, antiguo, pero Sherlock Holmes en su momento no era esto. O sea, era esto porque era lo que había en su época, pero era muy moderno. La recreación victoriana es una recreación falsa, esa recreación que es moderna y de chiste realmente, muy poco respetuosa con el personaje, porque cuando Conan Doyle escribió Sherlock Holmes, estábamos hablando de los avances inmediatamente, lo que he dicho antes. Igual que Torres Quevedo adopta la radio según es inventada, adopta la máquina de escribir según es inventada, las integra en sus inventos, toma los avances, la frontera de la ciencia y la integra. Eso es lo que hacía Sherlock Holmes, de manera que no pensemos en ellos como antiguos, sino como realmente los más modernos. Era muy moderna, y no nos dejemos vencer por una imagen ajada, por una imagen en sepia. No, eran gente que estaba a la vanguardia de todo y que de seguir hoy con nosotros seguirían a la vanguardia de todo. Terminaré destacando su modestia. En el discurso de ingreso de la Real Academia dijo: no he cultivado la literatura, ni el arte, ni la filosofía, ni aun la ciencia, por lo menos en sus regiones más elevadas. Mi obra es mucho más modesta. Paso la vida ocupado en resolver problemas de mecánica práctica. Mi laboratorio es un taller de cerrajería, más completo, mejor montado que los conocidos habitualmente con ese nombre, pero destinado, como todos, a proyectar y construir mecanismos. O sea, que es una persona que era, y esta humildad la tenía. Todas las fuentes dicen que realmente él no se daba más importancia no era una persona que después de haber inventado todo lo que hemos visto, se hubiera puesto por encima, y sus últimas palabras antes de fallecer fue en latín: eres polvo y al polvo. Recuerda que eres polvo, que el hombre es polvo y al polvo volverá. Que muchas gracias. No sé si tenéis preguntas, cuestiones o cosas que vamos a... Bueno, yo tengo bastantes, pero que quería dejar que si alguien de los que estáis aquí, por favor, queréis preguntar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, sobre todo por la claridad, y sobre todo hablo en mi particular porque me has contado cosas de pasear tanto por la escuela y verlo por allí, pero jamás podría haber sospechado que teníamos esta. No sé si algún compañero queréis hacer alguna pregunta de los que estáis por ahí. Abrir micrófono. Antonio, ¿puedes abrir micrófonos, por favor? Y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los puede abrir cada uno, ¿eh? Si cada uno de vosotros puede abrir el micrófono, si veáis a la barra a la izquierda del todo que está el micrófono, lo podéis abrir cada uno. Si no, yo tengo una pregunta que a mí me sorprende. O sea, ¿cómo no es mucho más famoso de lo que es? Ya la has contado más o menos porque era de este país, pero... Bueno, es por eso, es porque realmente mucha gente al museo, viene mucha gente y mucha gente pregunta, y viene mucha gente con carreteras. Yo siempre he dicho que en España todos somos ricos, porque España pertenece a la parte buena de la humanidad, y hasta este momento estamos siendo un país muy, muy rico.
donde encima los ricos pues son triplemente ricos o exponencialmente ricos, ¿no? De manera que ha venido gente con carteras muy variadas, pero todo el mundo pregunta por otro que dé. O sea, ya alguien más tiene que dar. Pues un poco está pasando, estamos viéndolo ahora con este desastre que tenemos in the making, que todo el mundo piensa que alguien más tiene que venir y contribuir, pero no, y en realidad solo estamos nosotros. O sea que si nosotros no tenemos, y no es más conocido porque realmente los museos españoles, el Museo Sorolla, los museos españoles pasan mucha penuria por esta misma razón. Porque cuando se consigue detraer dinero público, se detrae en nóminas y en limpieza del edificio y en tal, pero cuesta mucho invertir lo que un museo tiene que invertir. La historia de joyas universales como el arqueológico, los únicos museos que se defienden en España en términos razonables, en mi opinión, son el Prado y el Reina Sofía. Bueno, y el Thyssen de aquella manera, vamos ya a otra escala. Thyssen es un museo muy meritorio, pero no se compara, claro. De hecho, nada se compara con el Prado. Pero los demás, pues no. Entonces, ¿por qué no es conocido? Pues porque hay menos dinero y de todas maneras sí es conocido. Yo siempre digo, cuando empezamos a hablar de esto de que era conocido o no, ¿cuánta gente sabe otra obra de Cervantes que no sea el Quijote? ¿Cuánta gente ha leído el Quijote? Lo ha leído mucha gente, pero vamos. Pero que ser conocido tiene truco. Pero sí, la verdad es que sí. Por eso digo que hay que defender su obra y hay que difundir la inmensidad de su obra, porque su obra es comparable a Lope de Vega, o es comparable a Leonardo da Vinci, o es comparable, o sea, es un tío, es una persona que se sale de todos los moldes. De todos. Hay una pregunta que hacen, Manuel, que dice que sus inventos son de premio Nobel. ¿Qué repercusión tuvo a nivel mundial? Nos pregunta. Tuvo mucha repercusión a nivel mundial, no del Nobel. El Nobel se fundó más o menos cuando él estaba inventando. O sea, el premio Nobel se consagró después. El primer premio Nobel español, que también es ingeniero de caminos, es Echegaray en 1904. O sea, y en 1904 muchos de estos inventos ya estaban. O sea, que él al Nobel no, pero él estuvo en todas las sociedades, él viajó por todo el mundo y él fue muy, muy conocido. Y fue muy conocido en toda Europa y en Estados Unidos. Y por supuesto en Argentina y en España. O sea que sí tuvo eco. Lo que pasa es que el eco internacional se acaba en muchos nombres, yo me sé más norteamericanos, pero hay nombres franceses, alemanes, no sé qué, que realmente te suenan muy poco, hicieron cosas no tan grandes como porque no tan amplias, pero sí fue muy conocido y muy respetado. Yo tenía también otra cuestión que vamos a ver. Si tú analizas inventos similares o además o de menos calado, han derivado en grandísimas empresas, ¿no? Industriales, ¿no? En el mundo, ¿no? Parece mentira que este calado de los inventos de este compañero, ¿no haya derivado en una gran empresa española o multinacional en aquella época. A lo mejor la pregunta vuelve a ser la misma, por el dinero. A lo mejor, no lo sé. Es por el dinero. Es porque los que pusieron dinero y ganaron mucho, en la sociedad, lo he contado de pasada, pero la sociedad vizcaína que se organizó, en las escrituras de Constitución, la sociedad lo que dice es que vamos a desarrollar lo que invente Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo. ¿Por qué se formó? También tienes una anécdota. Pues había un grupo de industriales, los vizcaínos, los vascos, son gente de gran iniciativa industrial, siguen siéndolo hoy, y cuando él fue a hacer las pruebas del telequino a Bilbao, para la demostración del Abra, hubo unos industriales allí que dijeron, oye, este invento, esto es revolucionario, este tío piensa, este tío es muy hábil. Y entonces recaudaron dinero, pero solamente para sus inventos, pero finalmente nunca pasaron del transbordador. El resto de los inventos no hubo nadie que se dedicara a eso. Y las oportunidades que hubo, con muchas historias, y sería muy complejo, pero Francisco González Redondo lo ha escrito y lo cuenta en muchos sitios, pero él, por ejemplo, con los dirigibles se peleó con el ejército español
siguió intentando, al margen del ejército español, de la Aeroestación de Guadalajara, que le dejaran hacer ensayos y no le dejaron, luego hubo mala suerte y producir hidrógeno industrialmente solo había 2 sitios en España. Y lo que tiene también, en mi opinión, que ver es con el atraso del tejido industrial español. Que el mismo atraso del tejido industrial español que hizo que no aprovecháramos la Primera Guerra Mundial, que fue un momento desaprovechado en España, en mi opinión, para ponernos porque los demás se arruinaron, vamos, los demás tuvieron mucha más. La Primera Guerra Mundial fue menos destructiva que la Segunda, mucho menos, pero bueno, supuso mucho desgaste y sin embargo nosotros no, nosotros nos beneficiamos, pero no fuimos capaces de mejorar el tejido industrial. Y el tejido industrial no existió, como decía antes, el hidrógeno se producía en España en 2 sitios, en una empresa, en una fábrica en Zaragoza y para el ejército en Guadalajara. La fábrica española tuvo un accidente, la fábrica zaragozana, con lo cual no pudo darle el hidrógeno para seguir haciendo pruebas. Y luego le quitaron el dinero público. Realmente es un problema de tejido industrial y de cultura nacional. Me preguntan, Manuel, que quién fue presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, si su nieto o su bisnieto. No sé si yo no lo sé. No. Uno de sus éxitos es el clan. Los Torres Quevedo siguen siendo un clan. Todavía hay alumnos en la escuela, Torres Quevedo. Sí, yo he tenido algún alumno. Sí, alumnos y Leonardo Torres Quevedo estuvo primero en el GIF, luego en el ADIF, o sea que tuvo mucho éxito de muchas maneras, o sea que sí, efectivamente. No sé si tenéis alguna pregunta más. No sé si Lola ha logrado conectarme porque me estaba escribiendo que estaba todavía acabando la reunión y creo que no ha llegado, porque no lo sé, no veo si está conectada o no. Antonio, no sé si estás por ahí. Lola, si estás, no. Juan Lacasa dice aquí en el chat que sería bueno tener el PowerPoint. La sesión se está grabando y se subirá a YouTube. Enviaremos el enlace a todo el mundo que se ha apuntado y pondremos el enlace en YouTube para que tengáis para que esto se pueda volver a ver y a lo que se quiera. Sí, a mí también. Mañana luego, bueno, ya se está grabando y mañana lo pondremos en la página web para que esté la presentación y todo. Es decir que mañana está disponible. Vale, pues cualquiera que la queráis, obviamente, o bien nos encargamos, Antonio o Gema, de enviárosla, o bien la subimos, ¿no? Sí, avisa. ¿No? La subimos porque me han dicho también de la anterior que la querían también, o sea que nada. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Lola creo que sigue reunida. Porque Bueno, Lola está muy ocupada, no te preocupes, ya nos saludamos otro día. Oye, pues espero que os haya gustado. Una pregunta. A ver, sí, hay alguna pregunta, a ver. Dime. Sí, hay un aspecto de Leonardo Torres Quevedo que no has mencionado y que a mí sí me parece muy interesante, que era un esperantista muy destacado y que intentó por todos los medios propugnar el esperanto en su época, que fue boicoteado por los franceses, pero bueno, fue compañero de Einstein, me parece, de Marie Curie en la Sociedad Esta de Naciones. Sí. Y ese aspecto yo creo que si puedes glosar, decir un poco más de... no tengo ninguna idea de esta, nada más que los datos que te acabo de dar. No, eso lo estamos investigando ahora, lo del Esperanto, porque vino la Sociedad de Esperanto, pero tuvieron una visita al museo y nos lo decoraron, que no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos, eso pasó hace menos de un año. Y vinieron y nos dijeron eso, y yo había leído una nota, pero no la tenía. Hay algunos otros aspectos, porque a Torres Quevedo le dio tiempo a todo. De manera que sí que hay algunos de esos aspectos que merecerían mucha más tiempo, pero tenemos el tiempo que tenemos y hay lo que hay. Es lo que... Si no, pues ya haremos otro día, porque se podía dedicar una hora entera al ajedrecista. Están contando aquí en el chat que estuvo en Leipzig, que estuvo en otros sitios. Nosotros lo hemos llevado, parte de la difusión es que el ajedrecista ha estado en la exposición de Tesla de Telefónica, en la exposición de inteligencia artificial, el Telequino está en la Biblioteca Nacional, el primer ajedrecista está en la Biblioteca Nacional. Estamos difundiendo la labor también para que se vea y eso nos ha traído muchas visitas, pero realmente era un tipo muy multidisciplinar, muy multidisciplinar.
el hecho de que entrara en la Real Academia ya en sí, el tío escribía bien, o sea, que era un genio. Es evidente. Bueno, oye, pues muchas gracias. Yo ya me retiro. Bueno, pues nada, muchas gracias. Oye, Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Está muy bien este ciclo de conferencias. La verdad que a Leonardo Torres Quevedo yo lo tenía por su nombre, me sonaba, pero no conocía su trascendencia de su vida en todos estos inventos. Muchas gracias. Manuel, ha sido, aparte de muy ilustrativo, muy, la verdad, yo me he quedado alucinado. Mira, Lola. Hola, Lola. Hola, hola. Oye, Manuel, muchísimas gracias. Me acabo de incorporar, así que voy a Nada. tener que escuchar, por lo que estoy viendo, voy a tener que escuchar luego toda la grabación entera. Muchísimas gracias por participar en este ciclo de conferencias de Caminos con Estacón. Yo creo que están siendo muy interesantes. Bueno, es lo que veo que también están comentando los compañeros. Y bueno, también darte personalmente el pésame por el fallecimiento de tu padre, que la verdad Gracias, es que muchas gracias. pues lo sentimos un montón. Ya sabes Sí, que, pues, bueno, os queremos mucho a toda la familia y una bueno, gran en estas pena. circunstancias, sí, en estas circunstancias tan Es duras una gran además, que estamos viviendo. Y nada, bueno, pues no sé si os he cortado porque me he metido aquí No, corriendo. habíamos contestado las últimas preguntas y estábamos ya diciendo que sabíamos que estás ocupada y que te estás... Es que estaba en otra tienes reunión, mucho es lío. un horror esto. Estoy todo el día sentada, llevo desde las 7 de la mañana, una tras otra. Din, din. Si te podemos ayudar en algo, dilo, ya lo sabes, pero si crees que podemos ayudar en algo, dilo. Sí, bueno, ya estáis ayudando un montón, ¿eh? En el grupo este de infraestructuras COVID Sí, se está estamos haciendo un también. trabajo súper chulo, muy bien. Y muy solidario. ¿Esto qué es? El micrófono de otro. Ah, sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? De todas formas, si alguien tiene alguna pregunta más, y seguiremos con el ciclo. La semana que viene no sé cuál toca. No lo tenemos todavía. Sí, toca una de BIN y luego toca una de marca personal. O sea, Muy bien, vamos creando. muy bien. Mientras esto se alargue, seguiremos nosotros. O sea, haciendo. Bueno, pues, Y este jueves tenemos la sesión de ópera. Ah, es verdad. Iniciamos el Sí. ciclo también. También, o sea, en paralelo, por lo menos vernos un poquito, ¿no? Ya que no nos podemos estar juntos, tomarnos ningún café, pues por lo menos así nos vemos la cara un poco. pero los demás sí. O sea, quiere decir que ese era un remolino, un maelstrom, vamos. Era un maelstrom. Lola, pues cuando tú quieras. No, pues nada, si no hay más preguntas, pues... Hay una pregunta nada. aquí en relación con Juan de la Cierva. Sí. Tuvo una relación con Juan de la Cierva social, pero no a través de la aeronáutica. Pero bueno, eso ya vendrá otro día. Hay una historia aquí, y es una cosa que con más tiempo, pero si queréis, con meses, necesitaré meses, pero la contribución de los ingenieros de caminos a la aeronáutica en España fue muy importante porque cuando nada volaba, igual que no había ejército del aire, cuando nada volaba, pues eran los ingenieros del ejército los que se encargaban, y hubo 5 o 6 personajes, ingenieros de caminos, que participaron mucho en la aeronáutica, pero no coincidieron entre sí. Y ahí hay una historia muy interesante. Pero bueno, o sea, no es para hoy. Bueno, pues... Bueno, pues nada. Vamos en la siguiente... Ay, perdón. No. Sí. Nada, sí. Venga, muchísimas gracias. Manuel, Manolo, fenomenal. Venga. Y nada, esperemos que os sigan gustando las charlas y seguiremos por lo menos estas tardes entreteniéndonos un rato con estas conversaciones tan interesantes. Gracias a todos. Muchas gracias. Manolo, gracias a todos. Gracias, Lola. Muchas gracias. Hasta luego. Cuidaros mucho. Eso, todos. cuidaros mucho todos, sí. Cuidarse.